Bienvenidos y bienvenidas a La Marea Podcast, una producción de La Marea, revista de cultura, arte e ideas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio 23 de La Marea Podcast. Cristina Mateu y yo, Andrés Lagota, vamos a seguir indagando sobre un tema de mucha actualidad en todas las sociedades, pero en nuestro país en particular, y que tiene que ver con los algoritmos, la Big Data y las nuevas formas de organizar el trabajo y otros consumos sociales y culturales. Hola Cristina, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hoy te cuento que estamos con Javier Bauzá, un colaborador de la revista La Marea, que en este último número, el número 55, escribió una nota sobre las formas de control social en los tiempos del Big Data. Javier es sociólogo, es técnico superior en orientación psicosocial y docente de la Escuela de Psicología Social. Aquí estás, Javier, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Contento de saludarlos, saludarlas y contentos de poder participar en La Marea que cumple sus 30 años y que la verdad que es una revista que sigo desde que arrancó. Y ahora que estamos en esta modalidad, ¿viste? Parece que estamos más cerquita. Es verdad. Vos estás allá en Es Mendoza verdad. y nosotros acá en Buenos Aires parece que estamos más cerquitas. Sí, es verdad, es verdad. Hay como mucha cercanía a través de estos nuevos medios de comunicación que tienen estas ventajas y que tienen algunas otras desventajas, que es un poco lo que pensaba Exactamente. yo. Contanos las desventajas Claro. respecto del trabajo. A Claro, ver. pensamos digo, la nota que escribí para la revista tiene que ver con pensar estas transformaciones de este mundo actual que nos toca transitar, ¿no? Impulsadas por la inteligencia artificial, por la biotecnología, cómo se va caracterizando este mundo con grandes avances cualitativos, avances técnicos, ¿no? Algunos autores hablan del capitalismo cognitivo, otros le dicen New Economy o Revolución Industrial 4.0, ¿no? Em, es interesante poder pensar, por lo menos a mí me parece interesante decir, bueno, ¿cómo es este mundo de las aplicaciones, ¿no? Estos dispositivos cada vez más sofisticados de comunicación que buscan extender su alcance capilarmente, ¿no? Y yo digo, bueno, está en todas las actividades sociales. Si pensamos en armar un viaje, tengo que meterme en una plataforma. Si pienso en comprarle un pantalón a mi hija, tengo que meterme en una plataforma. Si me junto con mis amigos para reforzar mis relaciones vinculares y comer un asado, me comunico por tales plataformas, ¿no? Es como se va mercantilizando toda nuestra vida cotidiana a través de estas plataformas. Y por supuesto también en lo económico, ¿no? Cómo va acelerando y transformando las actividades económicas. Este mundo que nos toca vivir, este mundo dominado por la Big Data, que, a ver, que no es un abstracto, es como el seguimiento de todos los rastros que vamos dejando esa Big Data, ¿no? De todas nuestras actividades cotidianas. Si pensamos en el cuento de Hansel y Gretel, son esas miguitas que van dejando, ¿no? Que se vuelven esta forma de rastrear todo lo que hacemos y comentamos y lo que nos gusta y lo que nos parece interesante, se vuelve una herramienta de control social, ¿no? Y diría casi omnipresente, porque la información que vamos produciendo como usuarios o como trabajadores se transforma en un insumo fundamental para organizar estas nuevas empresas, ¿sí? Estos cambios vertiginosos son los que vamos a pensar para situarnos en comprender las condiciones de trabajo en la Argentina de estos nuevos trabajos, ¿no? Yo en particular me he dedicado estos últimos años a pensar el sector de los deliveries. No yo solo, eso también está bueno decirlo. Yo soy parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo que investiga en Mendoza la precarización laboral, las condiciones objetivas, subjetivas y también cómo se naturalizan estas condiciones o cómo se organizan también resistencias. Bueno, esto que vos decís de cómo va registrando la Big Data todo lo que queremos, deseamos y proyectamos, una forma de control, decís vos, pero también a la vez implica un encasillamiento de las personas, ¿no? Porque la Big Data es el reflejo del sesgo que implica las elecciones que uno hace, creándote una burbuja donde tampoco aparece la posibilidad de ir
a conocer nuevos espacios, ¿no? Sí, la verdad que es como un espejo donde estamos medio sordos, ¿no? Nos refleja lo que somos y nos va reflejando como una especie de burbuja de información a la que solo accedemos. Nosotros, cuando empezamos a pensar en cómo funcionaba el trabajo a través de estas plataformas, nos dedicamos más que nada a ver esto de los repartidores, ¿no? Los riders, le dicen algunos. Y empezamos a hacer entrevistas en esta investigación. em, en la mayoría de las entrevistas que hacemos a gente de Pedidos Ya o de Rappi o de Globo, esas empresas de reparto, aparecen en las voces de esas personas o de esos trabajadores tres grandes ventajas, según su percepción, ¿no? Una primera que habla de la facilidad del ingreso, ¿no? No es necesario experiencia previa, no hay que tener estudio, hay que tener una identificación, un celular y una bici, una moto, ¿no? La segunda gran ventaja que nos plantean estos trabajadores y trabajadoras es la libertad para manejar sus propios horarios. Y la tercera es la ausencia del jefe, o en todo caso, yo soy mi propio jefe, que es la frase que nos repitieron hasta el cansancio. Em, a poco de andar, cuando empezamos a entrevistar a la gente, lo que vemos es que, por ejemplo, esta primera característica tiene su contrapartida, ¿no? El trabajador se ve obligado rápidamente a esta facilidad de ingreso, en esta sensación de solo tener algunas cosas para empezar a trabajar, y dice, bueno, pero esas cosas, ¿quién las paga, no? ¿Quién soporta la carga del costo de comprar el smartphone, de mantenerlo, de tener la bici, la moto, hasta de las mochilas donde transportan los alimentos? ¿Sí? Las tienen que pagar los propios trabajadores. Decimos, ahí hay una gran contrapartida que muestra una transferencia desde la empresa hacia los trabajadores de los costos de las condiciones de trabajo, ¿no? Que antes se hacía cargo el Sí. capital. Em, Y la otra cuestión es que el jefe finalmente uno se da cuenta que no es el propio jefe cuando te despiden, ¿no? Eso que ustedes ponían, te despiden solo con un clic y ya. Tal cual, sí, tal cual. Primero lo que marcábamos es la posibilidad de manejar la propia jornada laboral, ¿no? Eso es llamativo. A nosotros nos llamó mucho la atención porque aparece como una especie de conciliación entre estas áreas de la vida cotidiana, entre el trabajo y la vida familiar, sobre todo. Porque, ¿qué nos decían muchos trabajadores, genuinamente trabajadoras más que nada? Yo puedo cortar mi laburo y puedo ir a buscar al pibe a la escuela y puedo después ayudarle con las tareas. Esa flexibilidad, esa movilidad de los tiempos de trabajo le era muy útil en su vida cotidiana, le servía para mediar, ¿no? En algo más rígido. Sin embargo, cuando empezábamos a escarbar un poco más, quienes tenían que vivir de un solo trabajo, porque la mayoría hacía esto como un complemento, ¿no? Quienes tenían que vivir solamente de un trabajo, aparecían otras características que no eran nombradas al inicio, ¿no? Decían, bueno, para vivir de este salario tengo que tener una categoría alta. Bueno, ¿cómo se hace para tener una categoría alta? Bueno, no puedo rechazar ningún pedido. Y me tocan pedidos nocturnos y me tocan los fines de semana y me tocan, algunos nos llegaron a decir que trabajaban 60 horas semanales, o sea, hay una extensión de la jornada laboral que podríamos describir como plusvalía absoluta, que es enorme. Y por otro lado, hay una incrementación en el reparto. Entonces, ¿cómo se aumenta esa productividad? Bueno, los algoritmos de las plataformas van creando instrucciones que determinan a quién se le asigna el pedido, cómo se calculan las rutas, cómo se seleccionan los trabajadores, y a su vez esos pobres trabajadores van pedaleando, transpirando más rápido o acelerando la moto, ¿no? Ese aumento de la productividad que requiere este estar en la categoría más alta, los sobreexige, ¿no? No les queda, y nos decían en la entrevista, no nos queda otra que aceptarlo. ¿Por qué? Porque las primeras veces, como punición, te bloquean 15, 20 minutos si no tomas los pedidos. Y eso se va incrementando. Incluso te pueden cerrar definitivamente, como decías vos, ¿no? Con un clic te echan. Entonces, hay un sistema de castigos integrados en el algoritmo que asegura el control. Y que, por supuesto, le plantea a ese presunto microemprendedor o jefe un dilema coercitivo. O acepta todos los pedidos con lluvia, estando resfriado, acá diríamos en Mendoza con sonda, con condiciones desfavorables, o se lo penaliza, ¿no? Implica una inactividad momentánea o definitiva. Entonces nos preguntamos por esa flexibilidad también que tiene ese trabajo. Y esto que me planteabas vos como
como soy mi propio jefe, ¿no? Esta posibilidad de creerse, bueno, también intentábamos desnudar un poco este proceso. En el plano material podríamos decir que si desagregás un poco esta situación, empezás a pensar y decís, bueno, no son empresarios porque no tienen asalariados a su cargo, ¿no? Entonces, y bueno, esto no es. Tampoco son verdaderos socios de una aplicación, que muchas veces nos decían, sí, somos socios, porque estas aplicaciones pertenecen a grandes fondos de inversión. Yo leí el otro día el ámbito financiero y decía que Pedidos Ya es propiedad de un grupo alemán que se llama Hero, que adquirió por 272 millones de dólares la española Globo en América Latina. Esa empresa tiene 1.500 repartidores, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿son socios? No, son parte de esos 1.500 repartidores. Los verdaderos socios son los dueños de la empresa Hero o del capital, ¿no? Entonces, no son empresarios, no son socios y ni siquiera son trabajadores autónomos, porque en última instancia el trabajar autónomo depende de él mismo. En este caso, dependen del ordenamiento y del poder de decisión que es externo a su decisión, ¿no? Que es ajeno, tiene que ver con este algoritmo que describimos. Entonces, este tipo de contratación que le plantea la empresa, este monotributista, no hace más que encubrir esa relación laboral de dependencia, que no es fuera de lo intencional de la empresa. ¿Qué dice? Yo te contrato con esta forma porque de esa manera me desentiendo de brindarte obra social, de protegerte contra un seguro de accidentes, y todos sabemos a la velocidad que manejan los pobres conductores de las motos, de los aportes jubilatorios. En definitiva, lo que hacen con esta forma de contratación es no garantizar ningún piso laboral de derechos mínimos, ¿no? Eh, y esto que vos marcabas recién, que está marcado a fuego, no necesitan una indemnización, no necesitan un aviso previo ni un telegrama. Te despido con un solo clic. Javier, en todo lo que contás aparece en paralelo a toda una organización económica para el comercio, como un desmontar de conceptos históricos. Vos hace un ratito hablaste de plusvalía y ahora se habla de capitalismo de plataformas, donde parece que desaparece la explotación. ¿Qué lugar ocupa en este llamado capitalismo de plataformas, donde el comercio se hace a través de plataformas virtuales, en lugar de la extracción de este plusvalor en el trabajo de quien produce los objetos que se comercian? Sí, hay toda una ola intelectual que habla de tecnofeudalismo, como vos estás diciendo, de capitalismo de plataforma, como si hubiera una vuelta retro a otra forma de organizar la producción, ¿no? Em, Algunas características son interesantes para pensar. Se basa en decir, bueno, la ganancia se obtiene de la renta, ¿no? Y bueno, podríamos pensar de la renta que se obtiene a través de hacer un clic. Podríamos pensar que esa renta no es casual, es producto también de esos 1.500 personas que pedalean en la moto, ¿no? Que es la extracción de plusvalor y producto de ese trabajo muerto que de alguna manera conformó la producción de esa plataforma y que ahora se va retroalimentando en forma permanente. Eh, es una discusión compleja y profunda, es bastante interesante. Nosotros, digo, en esto de tratar de pensar qué le pasa a esos trabajadores y por qué creen que son parte de este sistema o de este ser su propio jefe, describía yo recién las formas materiales para discutir. Pero hay un proceso mucho más complejo que entiendo yo que tiene que ver con un proceso subjetivo, ¿no? ¿A qué me refiero? Este sujeto cree orgullosamente que es su propio jefe, ¿no? Entonces, desaparecido esa persona, ese jefe que te negaba el permiso para ir a cuidar a tu hijo enfermo, que te retaba por la tardanza o que te amonesta por no tener la tarea el jueves, desaparecida esa figura, lo que aparece es una orden diluida, ¿no? En donde el algoritmo te solicita, yo diría amable y despersonalizadamente, la tarea, ¿no? Entonces ese trabajador empieza a creer, o trabajadora empieza a creer que hay una libertad, ¿no? Que le otorga el manejo de sus tiempos, la posesión de sus herramientas, como decíamos recién. Y algunos nos decían, somos la app y yo, ¿no? Como si fueran realmente una figura externa. Eh, este algoritmo impulsa esa... Pero Sí. precisamente, Javier, si volvemos al pasado, replica el algoritmo y el trabajador
esa misma relación enajenada que tenían el trabajador y la máquina. Quien lo explotaba era la máquina, no el patrón que se quedaba con su tiempo de trabajo extra. Sí, exactamente. Lo que aparece es una invisibilización de las relaciones sociales de producción. Lo que aparece es una máquina como la responsable de la explotación, ¿no? Esto lo podemos rastrear históricamente. En el inicio de la revolución industrial, esa máquina a vapor, de alguna manera los trabajadores veían entrar la máquina a ese gran taller y de los 300 quedaban 50, ¿no? Y entonces la culpable era la máquina a vapor. Y aparece el movimiento ludista y le dan de a martillazos a esa máquina, ¿no? A principios del siglo XX aparece el Fordismo con la cinta de montaje, esa que describe Chaplin en Tiempos Modernos, y a su vez los trabajadores también crean una reacción y empiezan niveles masivos de organización. Bueno, hoy lo que aparece como nuevo patrón es ese algoritmo, esa plataforma que parece o que aparece falsamente como, claro, como un nuevo jefe, ¿no? Porque también esto es importante. Este algoritmo impulsa una adaptación para los sujetos que no surge de su identidad como trabajador o como trabajadora, ¿no? No surge de que el sujeto pueda mirarse o mirar al compañero o compañera críticamente en el lugar que ocupa en estas relaciones de poder, en este sistema productivo, sino todo lo contrario. Lo lleva a identificarse con una figura de jefe, ¿no? Que lo que hace es camuflar la figura o los intereses de la empresa. Esto lo trabaja muy bien Ana Quiroga cuando plantea los procesos de sobreadaptación, ¿no? Entonces, los trabajadores vamos construyendo una identidad ficticia, un falso self. Esto está estrechamente vinculado con los procesos de alienación que charlábamos recién. El sujeto se cinde, se separa y se desconoce en sus necesidades, en sus capacidades, y solo le queda la subordinación frente a ese otro que demanda, frente al poder que lo oprime, ¿no? Es contradictorio. Esta condición es muy compleja, ¿no? Va generando debilitamiento subjetivo y una gran dificultad para la comprensión de la identidad como trabajador. Entonces, esta gestión algorítmica ejerce un control muy sutil sobre los trabajadores que va modelando también su autopercepción y promoviendo esa percepción de microemprendedor, de jefe, ¿no? Que no buscan, digo, esto también tiene que estar claro, lo que busca es manipular y borrar esa identidad de trabajador, de asalariado, ¿no? Busca borrar una tradición de lucha, de conciencia de clase, y encuentra, y acá hay un problema grave, encuentra en esta sociedad eco, ¿no? Entonces nos tenemos que En preguntar. base a la necesidad, ¿no? Porque en cuanto empieza a haber más desocupación, es una salida laboral de ingresos que multiplica la cantidad de gente que va a ofrecer esto y supongo que va a reducir la capacidad también de recibir ingresos por esto, ¿no? Sí, Cristina, en base a la necesidad, y a mí hay una cuestión que me causa mayor intriga, mayor temor, diría yo, eh, que no es solamente la necesidad y un ejército de reserva de gente desocupada, sino una sociedad que padece la desintegración de los lazos sociales, la pérdida de proyectos conjuntos, ¿no? La imposibilidad de construir un sentido de pertenencia de clase, ¿no? Que a su vez obstaculiza una mirada colectiva. Entonces, incluso algunos entrevistados que nos decían, los gremios son nuestros enemigos, porque no nos permiten mantener la jornada laboral como queremos. Los que tenemos tareas gremiales tenemos que pensar cómo combatimos la reducción de la jornada laboral, pero cómo la hacemos que esas horas sean o resuelvan las necesidades de los sujetos. Si son 2 a la mañana y 2 a la tarde, sí, digo, plantean estas nuevas formas de trabajo, plantean nuevas formas de organización y de pensar las necesidades de los sujetos que tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque estamos frente a una sociedad y a una época política, económicamente muy compleja, ¿no? Yo digo, estos mecanismos de naturalización de la precarización laboral, los antiguos clásicos y estos nuevos que fomentan el individualismo y el aislamiento, debilitan, erosionan los derechos laborales y a su vez, esto que para mí es lo que más me preocupa, crean un ambiente propicio para el avance de una derecha antisindical, ¿no? Que tiene muy claro esta derecha antisindical que la organización gremial es el principal impedimento para la desregulación
total para la libertad irrestricta del capital. Y me preocupa porque la veo creciendo desde arriba esa derecha antisindical y también desde abajo, ¿no? Entonces es un momento complejo el que nos toca vivir. Bueno, Javier, nos dejás pensando con esto. Me parece muy interesante y bueno, te agradecemos una vez más haber escrito y haber conversado con nosotros en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Creo que diría 2 palabritas más, que es que me parece que hoy más que nunca los trabajadores necesitamos comprender, estudiar, discutir entre nosotros sobre cómo identificar estas relaciones sociales de producción que aparecen ocultas detrás de las nuevas tecnologías, ¿no? Es de verdad la lógica de acumulación del capital la que organiza nuestro trabajo y por ende nuestra vida cotidiana. Tenemos que lograr captar la profundidad de ese problema, porque ahí se nos va la posibilidad de plantear estrategias de lucha que ataquen la esencia de un sistema que perpetúa la opresión, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo y nos esperamos otra nota tuya en próximos números. Muchísimas gracias. Gracias por la charla y nos estamos encontrando nuevamente cuando ustedes me llamen. Tema apasionante que invita a seguir investigando y leyendo, y que nos dejen sus opiniones en los mensajes de este podcast o directamente que nos envíen sus puntos de vista a la web de la revista que van a encontrar en la descripción de este episodio. Hasta aquí llegamos por hoy. Te invitamos a participar dejándonos tus comentarios y opiniones y suscribirte y compartir nuestros episodios en tus redes y con tus amistades. La Marea Podcast es parte de las producciones de La Marea, revista de cultura, arte e ideas, que complementa lo que podés encontrar en nuestra página www.revistalamarea.com.ar. Suscríbete al podcast, dale me gusta y compartilo. Y podés ayudar al sostenimiento de la revista y sus producciones haciendo tu aporte en los links que vas a encontrar en la página de internet. Hasta nuestro próximo encuentro. Como cada vez que nos encontramos, no queremos irnos sin compartir un tema musical. Este aire de milonga fue grabado en 1988 y fíjate la actualidad que sigue teniendo. 140 nietos recuperados ya y los seguimos buscando. Quien canta es Miguel Ballesteros y su tema es Hay una abuela en el barrio. Hay una abuela en el barrio con una triste mirada, perdió la esencia de vida, le han matado la esperanza. Hay una abuela en el barrio con una triste mirada. Hay una abuela en el barrio, otra víctima inmolada de aquel gobierno nefasto que a nuestro pueblo asolaba. Hay una abuela en el barrio, otra víctima inmolada. Hay una abuela en el barrio, blanco de una encrucijada. Le secuestraron el hijo y a su nuera embarazada. Hay una abuela en el barrio, blanco de una encrucijada. Hay una abuela en el barrio, consumida y muy callada, con una nieta de 12 y poca vida pa' criarla. Hay una abuela en el barrio, consumida y muy callada. Hay
Hay una abuela en el barrio y una niña desolada por causa de la injusticia y el poder en esta patria. Hay una abuela en el barrio y una niña desolada. Hay una abuela en el barrio, como en tantos barrios tantas, y niños como Adrianita, con su infancia mutilada. Hay una abuela en el barrio, como en tantos barrios tantas. Luchemos por la justicia y la paz en democracia, porque no hayan chicos solos ni abuelas desesperadas. Luchemos por la justicia y la paz en democracia. Luchemos por la justicia y la paz en democracia. Luchemos por la justicia y la paz en democracia.